Hola amigos, este video se suponía que iba a subirlo ayer, pero tuve muchos problemas técnicos. En fin, la semana que acaba de pasar, como saben, salió un audio en el que están involucrados Samir Villaverde y Bruno Pacheco, el cual debe pasar por peritaje, pero sí tiene un contenido interesante que corrobora mucho de lo que Karelyn López ha declarado y que también se ha conocido gracias a los medios de comunicación. Debido a esto saltó un tema, y es que durante el gobierno de Sagasti se disminuyeron los requisitos para el puesto de secretario general. Como bien saben, Bruno Pacheco ocupó ese cargo. Entonces, de pedirse que una persona cumpla con todo esto para ser secretario general de la Presidencia de la República, se pasó a que quien ocuparía ese cargo simplemente sería designado por el presidente. Y se ha resaltado este tema porque el cambio que se dio durante el gobierno de Sagasti le allanó el camino a Bruno Pacheco, debido a que si no se hubiesen disminuido los requisitos, el señor no habría podido ser secretario general. Por otro lado, el cambio en los requisitos mínimos para ocupar dicho puesto se dio un día después de que el audio que fue difundido fuese grabado, porque de acuerdo a lo que se indica en el programa Combaters, el audio se grabó el 25 de julio del año pasado y, como saben, Pacheco menciona ahí que precisamente quiere ocupar el cargo de secretario general. Y entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Secretaría general o vivienda? Y en tu caso, si tuvieras que escoger. No, yo ahorita, terminando los fríos, me quedaría en la secretaría general, ya, porque yo tengo amigo volar y Oh sorpresa, al día siguiente, es decir, el 26 de julio, se da la resolución que beneficia a la mano derecha de Castillo, o sea, a Pacheco. Además, hay algo que ha pasado un poco desapercibido, creo, y es que recordemos que durante un allanamiento se halló, entre otras cosas, una agenda de uno de los sobrinos del hoy presidente, y entre los apuntes se encuentra una reunión del 26 de julio del año pasado entre Castillo y Sagasti. Es decir, la reu se habría dado el mismo día en el que se disminuyeron los requisitos que le allanaron el camino a Pacheco. Respecto a este tema, el ex ministro del Interior de Sagasti y el mismo Sagasti manejan esta versión. La persona que estaba en ese cargo, el señor Félix Pino, que tiene una hoja de servicios muy distinguida y cuando estuvo conmigo fue una persona que se comportó ejemplarmente, por alguna razón, durante el proceso de transmisión de mando, el penúltimo día, a las 8:26 de la noche, se emitió una resolución en la cual se cambiaban los requisitos para ser secretario de la Presidencia de la República. Eso se hizo sin informarme para nada a mí y menos aún consultarme. Es cierto, eso estaba dentro de su campo de acción, pero en una cosa tan delicada yo hubiera esperado por lo menos o un informe o una consulta para haber dado un punto de vista sobre el tema. Que definitivamente, de haber conocido eso y no haber sucedido el 26 en la noche, cuando yo estaba en una reunión con todos los representantes de las religiones del Perú en el Templo Mormón en La Molina, ese fue el momento en que salió esa resolución, de haber sabido yo eso, definitivamente lo hubiera parado. Es decir, Sagasti fue sorprendido y el secretario del cual él era jefe se mandó solito, decidió solo un tema que no era ni es nada irrelevante. Ahora, como han mencionado a un Moradín, oh Dios, muchos han saltado que como se meten con nuestro Sagasti, que nuestro Sagasti es un peligro para la izquierda y la derecha, por eso quieren borrarlo del mapa para que puedan tomar el poder y cosas similares. Si bien acá lo principal es toda la cochinada en la que está involucrada Castillo, yo por lo menos no voy a dejar de comentar o de hablar acerca de aquellos que, a propósito o no, en más de una oportunidad le han hecho el juego a personas como Castillo, Pacheco, Cerrón, Richard Rojas, los sobrinísimos palaciegos, Karelyn, etc. Así que les guste o no, gracias a la ayuda que se dio en el gobierno de Sagasti, alguien como Bruno Pacheco pudo ocupar el cargo de secretario general. Y es cierto que el expresidente no firmó la resolución, pero, y esta es mi opinión, Fujimori sabía hasta lo que un capitán hacía, motivo por el cual está preso, y me van a decir que Sagasti no sabe lo que su subordinado, quien le responde directamente, hace.
Ya pues, ahora, quienes se quieran dejar engañar están en su derecho y quien quiera creer que Sagasti no sabía nada también, sean felices. Pero no por eso nos vamos a quedar callados y vamos a dejar de comentar este tipo de cosas solo porque salen con que con su Sagasti no se metan, o porque el mismo Sagasti sale a decir en una entrevista ayer que quienes lo critican son los políticos corruptos de derecha e izquierda. Mire, eso lo tomo como una condecoración, porque sujetos como eso, haciendo acusaciones de ese tipo, son realmente, por favor, un señor que ya está condenado con prisión suspendida. Lo que sí puedo decirle es que este tipo de ataques me dicen que por algo debe ser que hemos dado en el clavo, y considerando el tipo de sujetos que me atacan. No señor, yo, por ejemplo, soy una ciudadana más que lo critica porque considera que gente como usted también le hace daño al país, aunque quiera venir a dársela de representante de los políticos de centro y dueño de la moral, cuando el señor Sagasti, como sabemos, de centro de la boca para afuera, porque siempre fue un militante de izquierda, al igual que varios de sus morados. Ahora, el viernes le preguntaron al ministro de Justicia, Félix Chero, si consideraba que valía la pena gastar aproximadamente 1 millón de soles por los mítines que hacen en distintas regiones, los cuales ellos llaman consejos descentralizados. El señor dijo que sí, porque de esta manera recogen las necesidades del pueblo. Debido a su respuesta, el periodista le pidió que dé el ejemplo de una solución concreta que hayan logrado gracias a estos carísimos viajes. Y el ministro señaló lo siguiente. Por ejemplo, el día 18 hemos aprobado nosotros el proyecto de ley de defensa y asistencia de los dirigentes de las comunidades indígenas, que son perseguidos por defender el agua, por defender la tierra, por defender el medio ambiente. ¿Dónde surgió este pedido? En el BRAE, en el Cusco, en Ucayali, surgió este pedido. Entonces lo hemos plasmado nosotros desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un proyecto de ley que ya está en la Comisión de Constitución y Pueblos Indígenas del Congreso. Sí, para él es como un logro haber creado el proyecto de ley de defensa y asistencia de los dirigentes de comunidades indígenas perseguidos. Para eso necesitan gastar millones, en serio. Basta con ver noticias e informarse una nadita para saber que los líderes indígenas vienen siendo asesinados desde hace años y que los distintos gobiernos, incluido este, los tienen abandonados. Incluso el 20 de abril de este año fue asesinado un líder indígena, el 22 de marzo fueron asesinados 3, en diciembre del año pasado 1. Entonces, si nosotros estando en Lima podemos informarnos respecto a este tema porque la data es accesible, ¿por qué quienes ocupan cargos en el Estado, que reciben un sueldo para ocuparse de estos asuntos, que tienen equipos de trabajo, necesitan irse uniformados hasta estos lugares gastando millones adicionales para tomar acción? Es más, la Defensoría del Pueblo tiene una adjuntía del medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas. Incluso en abril del año pasado se publicó el Decreto Supremo para crear un mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, con la intención de evitar que más líderes indígenas sean asesinados. A pesar de esto, los crímenes han seguido ocurriendo y dudo que gracias al famoso Decreto Supremo que el señor Chero señala como un logro, tengamos algún resultado diferente, la verdad. Y la verdad es que desde el día 1 podrían haber tomado acciones concretas, no solo en este tema, en muchos otros también, porque no se necesita hacer mítines gastando millones para saber cuáles son los principales problemas de nuestro país. Pero ¿qué se puede esperar de un gobierno con un señor a la cabeza que se jacta de no haberse preparado y de ser una persona totalmente desinformada? Pobre sus alumnos, si es que alguna vez los tuvo, y pobre nuestro país. También hay algo que a la gente parece no incomodarle y se entiende, especialmente con la situación económica y alimentaria que vivimos, pero considero que es relevante mencionar el último cambio que se dio en la PNP, pues el señor Vicente Tiburcio, quien ocupaba el cargo de comandante general, fue removido de su puesto sin mayor motivación. Es cierto que es prerrogativa del presidente realizar este tipo de modificaciones, pero no por eso vamos a dejar de resaltar algo que nos parece injusto,
Y es que, como les dije, no solo esta decisión no está justificada, sino que, como saben, el señor Tiburcio es un héroe de la nación, fue parte del GEIN, el cual participó en la Operación Victoria, que terminó con la captura de Abimael Guzmán. En el 2011 el señor fue elegido como el Ángel Protector, uno de los 21 personajes del diario Perú 21. En el 2017 el Estado peruano le otorgó la condecoración Medalla Defensores de la Democracia junto a miembros del GEIN. Estuvo a cargo de la DIRCOTE y también se desempeñó como jefe de la DIRINCRI. Además, recordemos que en cumplimiento de sus funciones como comandante general, Tiburcio emitió la orden de captura internacional tanto para el sobrinísimo palaciego como para el cercano amigo del presidente, el señor Bruno Pacheco. ¿No resultaría extraño creer que lo que quieren es lograr tener una policía que responda a sus intereses, coparla y utilizarla como un instrumento? Lo gracioso de esto es que quien avaló este cambio es el nuevo ministro del Interior, el señor Dimitri Senmanche, aclamado y halagado por los mismos de siempre, quienes también justifican este cambio con argumentos que indican que está bien que se cambie al comandante general, porque el ministro pues tiene que trabajar con alguien que le guste o que sea de su confianza. La pregunta sería, ¿qué ha hecho Tiburcio para no ser del agrado y o de la confianza de Castillo y Senmanche? Esa es una pregunta que no tiene respuesta, pues el mismo Senmanche, cuya designación, repito, ha sido celebrada por los mismos de siempre, señaló en una entrevista que, efectivamente, no hay razón que justifique el cambio de Tiburcio más allá de que la ley lo permite. En principio, porque es una prerrogativa presidencial el tomar la decisión de a quién le otorga el presidente la confianza de quién va a ser el comandante general. Es decir, ¿el cambio fue decisión del presidente o por su recomendación? Es por dos motivos. Por mi recomendación, porque voy a hacer distintos cambios y obviamente, porque es una cosa lógica, si no hiciera ningún cambio, llegaríamos a la conclusión de que vamos a tener el mismo resultado hasta el día de hoy. Para usted, el general Vicente Tiburcio no venía trabajando según sus expectativas. No es que... Hay que entender que cuando un policía, en el caso de un comandante general, pasa a retiro, no es que pasa a retiro porque sea un mal oficial ni nada, sino porque no va a formar parte de un equipo que uno quiere, un equipo nuevo que quiere formar. No sorprende que quienes se alegran con la designación de Dimitri Senmanche sean los mismos que no protestaron o que lo hicieron muy tímidamente cuando Sagasti se bajó a 18 generales de la PNP para poner a quien a él se le dio la gana. Sí, una vez más mencionamos a Sagasti. Lo hicimos hace un momento. Y ahora, respecto al cambio de los requisitos mínimos que le allanaron el camino a Bruno Pacheco, y ahora también lo mencionamos con su contribución para lograr mellar aún más la institución de la Policía Nacional del Perú. Así los Sagasti lovers lloren. Con esta información y sabiendo cómo se maneja el gobierno de Castillo, inquieta lo que quieran hacer con la policía, porque, como sabemos, el señor que ocupa Palacio está rodeado de filoterroristas y que pretendan copar esta institución y emplearla como un instrumento es un tema delicado. No quiero dejar de mencionar algo que se dio a conocer hace 4 días ya, y es que la PUC concluyó que el ex magistrado del Tribunal Constitucional, el señor Eloy Espinosa Saldaña, incurrió en plagio en 2 artículos que publicó. Qué poco oportuno, ¿no? Pobre Espinosa Saldaña. Qué daño le hace la Católica al llegar a esta conclusión justo cuando el señor ha dejado de ser magistrado del TC. Algo que resaltar. Este señor Espinosa Saldaña, al igual que Senmanche, Sagasti, etc., es uno de los aclamados por los mismos de siempre, porque Espinosa Saldaña junto con Marianela Ledesma para ese grupo de personas eran casi los 2 únicos tribunos decentes, los entre comillas imparciales. Ahora, no olvidemos que Espinosa Saldaña tenía el antecedente de haber mentido en su CV respecto a su doctorado, algo que mencioné en otro video. A pesar de esto, es decir, a pesar de su mentira acerca de ser doctor, otra vez los mismos de siempre hicieron de todo para que se mantuviera en el cargo y continuaron llamándolo, mencionándolo, entrevistándolo como si sería el tribuno perfecto al que básicamente no podía cuestionársele. Ahora, por supuesto, estas mismas personas quieren dar cátedra de quienes no valen la pena moral y profesionalmente y quienes sí para conformar el Tribunal Constitucional. Lamentablemente hay gente y mucha que les hace caso.
Y por otro lado, no podemos dejar de destacar a la Católica, que convenientemente esperó a que el señor dejara el cargo para justo en ese momento dar a conocer esta información. Pero no seamos mal pensados, lo que pasa es que de veritas, reciencito pudieron terminar de hacer la investigación correspondiente. Finalmente, hablemos de Dina Angurriz Boluarte. Como saben, la Contraloría emitió un informe respecto a la infracción constitucional en el que la señora habría incurrido al ejercer un cargo de ministra y continuar firmando documentos para una entidad privada. Esto indiferentemente de si es sin fines de lucro. Lo que la vicepresidenta y su abogado alegan es que cualquier documento que la señora haya suscrito con posterioridad a su pedido de licencia, que fue 2 días antes del inicio del gobierno de Castillo, se limita solo a la subsanación registral necesaria para que su reemplazo pudiera sucederla. Boluarte se defiende diciendo esto porque, como saben, el artículo 126 de la Constitución señala que los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. El detalle acá está en la palabra gestores y gestión, porque de acuerdo a Boluarte y su abogado, firmar documentos para trámites de subsanación registral no implica realizar gestiones para una empresa. El tema es que el portal Epicentro publicó un informe el sábado y desde aquí todo lo que les voy a comentar pueden ir a leerlo directamente al portal porque lo he sacado de ahí. Entonces, en este informe el periodista Daniel Llovera señala que el Club Departamental Apurímac inició los trámites ante la Municipalidad de Lima para contar con la licencia de funcionamiento de carácter indeterminada. Tengamos en cuenta que la municipalidad le anuló al club la licencia de funcionamiento en septiembre del 2019 tras un cúmulo de problemas que no había podido subsanar. ¿Ok? Es así que en abril de este año el club inició los trámites que les acabo de comentar. Entonces, en el primer folio del expediente que fue ingresado a la municipalidad, otra vez en abril de este año, se consigna que la representante legal del club es Dina Boluarte y su firma, al parecer digital, aparece al final de la segunda página de dicho folio. El tercer folio del documento en el que el club solicitante del permiso consigna que los giros para los que requiere permiso son restaurante, bares, peñas, shows en vivo, así como salones de baile y recepción de eventos sociales, también contiene el nombre y la firma de Dina Boluarte. Ahora, hay otra hoja en la que aparecen una vez más la firma y nombre de Boluarte. En este documento del 1 de abril de este año se indica que la señora es la representante legal del club departamental. En este mismo expediente figura una carta poder con fecha 1 de enero de este año, con la firma nuevamente de Dina Boluarte, quien le otorga el poder para la tramitación de la licencia al señor Néstor Amado, un directivo del club. Amigos, con esta información el cuento de que la señora no realizó ninguna gestión siendo ministra, que se lo cuenten, no sé, a Aníbal Torres, a Edgar Tello, a Alejandro Salas, pero que no nos quieran agarrar de tontos. La situación de la actual vicepresidenta es bastante clara.